Los Fruit Roll-Ups en realidad no eran fruta. Despega uno de ese respaldo de plástico, sosténlo a contraluz, y lo que ves es una lámina translúcida de jarabe de maíz con una pequeña cantidad de concentrado de fruta mezclado. General Mills los lanzó a principios de los años 80 y para mediados de los 90 estaban en todas las loncheras de Estados Unidos. Pero la parte de la fruta fue principalmente una decisión de marketing. El empaque mostraba fresas y manzanas. La lista de ingredientes contaba una historia diferente. Todavía se venden hoy en día, y la nostalgia impulsó todo un ciclo de relanzamiento en los años 20, cuando los adultos empezaron a comprarlos sin ironía. Ese era principalmente azúcar haciéndose pasar por algo saludable. Gushers fue más allá y fingió aún más. El centro líquido que explota cuando lo muerdes no es jugo. Es una solución de azúcar gelatinizada diseñada para la textura, no para la nutrición. General Mills lanzó Gushers en 1991 y realizó algunos de los anuncios más memorables de la década, aquellos en los que un niño muerde un Gusher y su cabeza se transforma en una enorme pieza de fruta. Casi no había fruta real en el producto, pero los niños los pedían por su nombre en cada visita al supermercado. Alrededor de 2018, los memes de Internet devolvieron a Gushers a la conversación de manera seria, y la marca lo aprovechó al máximo. Hablando de cosas que parecían una cosa y en realidad eran otra, Lunchables podría ser el mayor ejemplo de genialidad accidental en la historia de los snacks. La historia de su origen no es bonita. Oscar Mayer tenía demasiado jamón procesado que no se vendía, y un equipo de producto se dio cuenta de que si ponían el jamón en una bandeja junto a pequeñas galletas saladas y cuadrados de queso gomoso, de repente se convertía en un almuerzo. Los niños no eran el público objetivo. Los niños se convirtieron en el público objetivo después. Kraft lanzó los Lunchables en 1988 y en pocos años los padres que trabajaban los compraban por millones porque la conveniencia era real. Imagínate esos compartimentos de bandeja de plástico, los pequeños discos redondos de carne, los rectángulos de queso naranja, las galletas apiladas en una esquina. Los Lunchables de pizza ahora venden más que el formato original. El siguiente fue diseñado para desaparecer en tu boca, literalmente. Pop Rocks comenzó como un accidente de laboratorio. Un investigador de General Foods intentaba crear Kool-Aid instantáneo en los años 50 y terminó atrapando dióxido de carbono dentro de cristales de azúcar bajo alta presión. Cuando los pones en tu lengua, la saliva disuelve la capa y el dióxido de carbono se libera. Ese es el estallido. Eso es todo lo que es. El caramelo se comercializó en 1975, pero fue en los 90 cuando Pop Rocks realmente se volvió legendario por el mito urbano. El rumor de que Mikey, el niño del comercial de Cereal Life, había muerto después de mezclar Pop Rocks con refresco, se difundió por los patios de recreo sin internet, sin redes sociales, solo niños contándoselo a otros niños. La historia era completamente falsa. Pop Rocks todavía se venden hoy en día y tienen licencia para fabricantes de dulces en todo el mundo. El siguiente no explotaba, se estiraba. 6 pies de chicle suena como una decisión de producto basada en la ciencia o en la investigación de sabores. No lo fue. Wrigley eligió 6 pies para Hubba Bubba Bubble Tape específicamente porque sonaba como más que cualquier otra cosa en el estante. Supera al competidor en valor percibido. Preocúpate por el resto después. El estuche redondo se lanzó en 1988 y los niños inmediatamente empezaron a usar los envases como juguetes después de que se acababa el chicle. Desenrollabas esa tira rosa de su dispensador circular, hacías una burbuja del tamaño de tu cara y luego te quedabas con el estuche. Se extendió a varios países e inspiró años de productos de chicle en formatos novedosos que intentaron copiar la experiencia del propio empaque. El siguiente snack también hizo que el envase fuera parte del producto. Dunkaroos debería haber sido olvidado. La galleta en un paquete de Dunkaroos era realmente promedio, una pequeña galleta en forma de canguro que nadie habría comido sola. El producto funcionaba por la ansiedad de la proporción. Recibías más galletas que glaseado, lo que significaba que cada niño racionaba cuidadosamente sus sumergidas para la tercera galleta, y esa tensión era lo que hacía que la gente terminara el paquete y quisiera otro. Interbread los desarrolló en Canadá a principios de los años 90 y Betty Crocker los distribuyó por toda Norteamérica.
Estados Unidos dejó de vender Dunkaroos en 2012. Canadá y Australia siguieron vendiéndolos todo el tiempo. Cuando Dunkaroos regresó al mercado estadounidense en 2020, se convirtió en una verdadera noticia, y los frascos de glaseado solo, de edición limitada, se agotaron de inmediato. El siguiente también desapareció, pero por una razón completamente diferente, y la razón es extraña. Crystal Pepsi no era dietética. Eso es lo primero que la gente siempre se equivoca. Era una cola normal, con el mismo azúcar, la misma cafeína, solo que despojada de su color. La idea era que lo transparente significaba pureza, modernidad, limpieza. PepsiCo lo lanzó en 1992, en lo que resultó ser todo un momento cultural en torno a los productos transparentes. Tab Clear y Clearly Canadian se lanzaron más o menos al mismo tiempo. El problema era que los consumidores veían un líquido transparente y esperaban que supiera ligero o aguado. Así que cuando el sabor de cola a toda potencia los golpeaba, se sentía incorrecto. No coincidía con la promesa visual. Pepsi lo retiró después de aproximadamente un año. Hubo relanzamientos limitados en 2015 y 2016 y el producto se convirtió en un caso de estudio estándar en las clases de marketing sobre lo que sucede cuando la apariencia contradice la experiencia. Ese fracasó por ser demasiado diferente. El siguiente tuvo éxito por ser ligeramente peligroso. Warheads se desarrollaron en Taiwán en la década de 1970 y no llegaron a las tiendas estadounidenses hasta 1993. Y cuando lo hicieron, los niños inmediatamente empezaron a usarlos como un deporte competitivo. La acidez extrema proviene de una capa de ácido málico en el exterior del caramelo. El ácido se disuelve rápidamente. Tu saliva lo está descomponiendo activamente todo el tiempo que lo estás comiendo. Debajo de la capa hay un caramelo duro, suave y normal. La guerra termina en unos 30 segundos, pero esos 30 segundos fueron suficientes para crear una moneda de cambio en el patio de recreo sobre quién podía soportar más, quién podía mantener la cara arrugada por más tiempo. Imagina ese recubrimiento cristalino blanco sobre un caramelo rojo. Warheads se convirtió en uno de los primeros productos de snacks en prosperar gracias a la cultura del desafío, antes de que siquiera se llamara así. Todavía se venden y se convirtieron en un elemento básico temprano de los videos de reacciones en YouTube. Ese dolía a propósito. El siguiente solo se suponía que era un snack. El queso en tiras es un elemento de respiro en esta lista porque también es una muestra genuina de ciencia alimentaria disfrazada. La textura fibrosa no es un recubrimiento ni un aditivo de textura. Cuando la mozzarella se estira a una temperatura específica durante su producción, las proteínas de la leche se alinean físicamente en fibras paralelas. Esa alineación es lo que separas cuando pelas una tira. La técnica proviene de las tradiciones italianas de la mozzarella, y los productores estadounidenses de lácteos la escalaron en los años 70 y 80, antes de que se convirtiera en un básico de las loncheras de los 90. Alguien decidió comercializarlo como una forma divertida de comer, y de repente un simple producto lácteo se sentía como una actividad. Sepáralo, cómelo en tiras, haz que dure más de lo necesario. Sigue siendo uno de los bocadillos portátiles más vendidos en Estados Unidos y se vende bajo docenas de marcas lácteas en todo el mundo. Ahora, una bebida que se suponía que era divertida, pero que también tenía que ser destruida para terminarla. Squeeze-Its de General Mills se lanzaron en 1987 y las botellas tenían caras, pequeños diseños de personajes que los niños podían coleccionar. Pero lo curioso es que el producto fue diseñado pensando en el aplastamiento. Se suponía que debías aplastar la botella cuando la terminabas, y el sonido que hacía era parte de la satisfacción. Eso llevó al bocadillo al territorio de los juguetes de una manera que la mayoría de las bebidas nunca logró. El color artificial brillante visible a través de las paredes plásticas deformadas era la identidad visual. Squeeze-Its se descontinuaron en 2001 y todavía existe una comunidad en línea que quiere que regresen. Periódicamente aparecen peticiones. Esa desapareció. La siguiente sigue apareciendo en cada década como si nunca se hubiera ido. Bagel Bites son técnicamente una pizza. No de manera informal, ni aproximadamente.
Las empresas que los fabrican los clasifican como un producto de pizza, pero cuando se lanzaron bajo Heinz en 1985 y alcanzaron su punto máximo en la cultura de los años 90, se comercializaron como un bocadillo específicamente para evitar estar junto a las pizzas congeladas en los estantes de las tiendas, porque la pizza congelada tenía fama de ser barata y Bagel Bites no quería esa asociación. El producto solo funcionó porque la posesión de microondas se volvió estándar en los hogares estadounidenses más o menos al mismo tiempo. El bocadillo y la tecnología crecieron juntos. Imagina mini bagels con queso burbujeando bajo la luz del microondas. Esa ligera resistencia al morderlos. La melodía de los comerciales de televisión todavía es recordada por adultos que no la han visto en 20 años. Aún se venden hoy en día bajo la marca Oraide. Ese necesitaba electrodomésticos. Nerds solo necesitaba una caja con 2 agujeros. La caja de 2 compartimentos no es un accidente de diseño. Fue patentada de esa manera específicamente para que los niños pudieran agitar ambos sabores en su boca al mismo tiempo. La combinación era la experiencia de producto prevista desde el primer día. La compañía Willy Wonka Candy Company lanzó Nerds en 1983 y la marca Wonka hacía que el caramelo pareciera provenir de una fábrica que operaba bajo sus propias reglas, que es exactamente la sensación adecuada para vender piedritas de azúcar a los niños. Si viertes ambos orificios a la vez, obtienes una cascada de diminutos trozos crujientes de 2 colores que llegan a tu lengua al mismo tiempo. La marca se reinventó por completo cuando Nerds Gummy Clusters se lanzó en 2021 y se convirtió en uno de los productos de dulces de más rápido crecimiento vendidos en los últimos años. El siguiente nunca necesitó una reinvención. La versión que hacía tu mamá en realidad era mejor que la versión empaquetada de Rice Krispies Treats, y hay una razón real para eso. La versión casera usaba malvaviscos estándar que transferían humedad al arroz inflado rápidamente, lo que hacía que la barra fuera suave, pero también permitía que el arroz se mantuviera más crujiente mientras estaba fresca. La versión comercial que Kellogg's empezó a empaquetar en 1995 utiliza compuestos de malvavisco con almidones modificados diseñados para mantener la barra suave durante semanas sin que el arroz absorba la humedad de la misma manera. La receta del dulce en sí data de 1939. Imagina ese estiramiento del malvavisco cuando partes una barra, la sección transversal mostrando bolsas de aire y racimos de arroz suspendidos en el centro. Kellogg's convirtió ingredientes simples en uno de sus productos de ingresos más consistentes a nivel mundial y lanzó toda una categoría de barras de cereal y malvavisco que otras marcas aún siguen copiando. Esa literalmente imprimía dinero en silencio. Surge casi no existió en Estados Unidos. Coca-Cola no inventó Surge. Tomaron una bebida noruega llamada Urge, creada por Ringnes, y la reformularon para el mercado estadounidense en 1996, específicamente porque Mountain Dew ya había capturado al público de deportes extremos y Coca-Cola no podía abrirse paso. Surge fue el contraataque. Mismo público objetivo, color verde neón, promocionada intensamente entre skaters y gamers que ya eran leales a la competencia. Imagina ese vertido agresivo de burbujeante líquido verde brillante, con la condensación deslizándose por la lata. El producto salió del mercado de UU, y los fans hicieron campaña para su regreso, logrando un relanzamiento en Amazon en 2014 y su posterior expansión. Urge nunca desapareció en Noruega. Todavía se vende allí hoy en día. Ese sí regresó. Fun Dip ha existido por más tiempo de lo que la mayoría de la gente cree. El producto comenzó en los años 70 bajo el nombre Lick M-Aid, que describe exactamente lo que se supone que debes hacer con él. Fue rebautizado como Fun Dip y para los años 90 era un básico en las escuelas. Aquí viene la parte que es difícil de explicar pero completamente cierta. El palito que usas para sumergir en el polvo saborizado está hecho de azúcar comprimida. Estás usando un producto de azúcar para recoger otro producto de azúcar y llevártelo a la boca. El palito se disuelve más rápido que el polvo, lo que significa que al final de un paquete de Fun Dip, el palito ya no está y terminas usando tu dedo mojado o simplemente vertiendo el polvo directamente. Los niños trataban el proceso de comerlo como un ritual. Cada sobre de sabor era una experiencia propia. Muchos niños guardaban el palito para el final a propósito.
El formato inspiró toda una categoría de caramelos de actividad donde el proceso de comer es en sí mismo un entretenimiento. Ese era puro espectáculo. Las Cosmic Brownies son el último snack de esta lista y quizás sean las más incomprendidas. Las chispas de caramelo de colores en la parte superior de una Cosmic Brownie no contienen chocolate. Están hechas principalmente de grasa vegetal y azúcar, y no se derriten de la misma manera que el chocolate porque no fueron diseñadas para eso. La textura fudgy del brownie en sí proviene de una proporción de manteca vegetal y cacao en polvo, en lugar de mantequilla o huevos como se usaría en un brownie casero. Little Debbie lanzó las Cosmic Brownies en 1999, técnicamente al final de la década, pero definieron la lonchera de principios de los 2000 de la misma manera que los Dunkaroos definieron la de principios de los 90. El precio era muy bajo y el envoltorio era inmediatamente reconocible. Imagina esa superficie oscura y brillante con las chispas multicolores reflejando la luz. Un corte transversal denso que muestra la textura de fudge debajo. Se hicieron virales en las redes sociales varias veces sin ningún impulso por parte de la marca. Siguen siendo uno de los productos más vendidos de Little Debbie más de 20 años después. El borde de polvo ácido en una Airheads Extreme Belt es químicamente idéntico al que está en el exterior de una Warhead. El mismo ácido málico, la misma mezcla de ácido cítrico, solo que con una forma diferente y vendido bajo una marca completamente distinta con una identidad totalmente diferente. Perfetti Van Melle, una empresa italiana de confitería, posee la marca Airheads a través de sus operaciones en Estados Unidos, y el formato de cinta despegó a finales de los años 90 y principios de los 2000 porque entró en el mismo territorio que las joyas de caramelo. Los niños ya usaban collares y pulseras de caramelo en los años 80 y 90. Una cinta masticable y translúcida con un borde empolvado encajaba perfectamente en ese espacio. Si la sostienes plana, el color cambia con la luz. El formato se expandió a docenas de variedades y ahora tiene licencia en mercados de todo el mundo. Aún se ve por todos lados, demostrando que los snacks de los 90 no eran solo para una década.